panorama de justicia, seguridad y derechos humanos con el doctor Norberto Tavos Nazca, licenciado en criminología. Y bueno, ya tenemos el contacto directo desde aquí, desde Mendoza, a su estudio en Buenos Aires. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Buenos días, María Luisa. Bien, contento de estar con ustedes y también mucho tema para debatir. Está complicado para elegir alguno que otro, pero bueno, la palabra la tienen los oyentes. Así es, doctor. Bueno, vamos a ir con las tres preguntas habituales, pero vamos a la primera. ¿Qué opinaba el Papa Francisco del derecho penal, doctor? Obviamente pregunta de mucha actualidad porque hemos perdido al Papa. Sí, eh, y bueno, rebuscando un poco en mis recuerdos, hay una carta que él envió en el año 14 a un encuentro de la Asociación Internacional de Derecho Penal, de la que obviamente soy miembro con otros amigos acá de la patria y de casi todo el mundo. Y ujú, allí tomó, digamos, como algunos ejes. Está sí, buena la pregunta para rendirle homenaje desde esta temática, que por ahí mucho no se conoce o se trata, ¿no? Pero allí claro. Allí él tomaba algunos ejes como no tener al sistema punitivo, o sea, la pena, el encierro, como única alternativa para resolver la problemática de la violencia o del delito. También relacionar la problemática de este tipo de hechos delictivos con las dificultades sociales, económicas y culturales que se viven en el mundo y nos instaba a que transitemos otros caminos más allá de las discusiones que tenemos sobre las cuestiones, digamos, de cómo es el procedimiento penal, cómo es la pena, cómo es la teoría del delito, para ver si en un caso concreto, para poder condenar a alguien, pasan el filtro de las garantías constitucionales. Y también se refirió a eso, ¿no? A siempre tener en cuenta las garantías de la sociedad y también de los imputados. Y hace poco, hace un par de años, también ayer, no sé quién subió a las redes sociales una, una visión que tenía sobre la homosexualidad en particular, ¿no? La Ujú. homosexualidad vinculada con la justicia, con el derecho penal. Bueno, él estaba muy preocupado porque todavía había 30 países en el mundo que criminalizaban la homosexualidad y de esos 30 había creo que un grupo de 10 que tenía penas de muerte para la homosexualidad. Este, Así que viniendo de la máxima autoridad de la iglesia, era un aire nuevo en el enfoque de esa temática que siempre fue bastante tabú para la sociedad, para la propia iglesia y que no pierde actualidad, ¿no? No nos olvidemos que hace poco el presidente vinculó a la homosexualidad con la pedofilia. Así que alguna temática que la iglesia, que fue la más resistente a reconocer una situación social, económica y política como es la sexualidad, eh, fue superada. Sin embargo, todavía hay sectores o personajes o personalidades que la siguen vinculando con el delito en general y con algunos en particular. Así que, Bueno, no sé, vaya este recuerdo del oyente a quien le agradezco la pregunta, como un homenaje y un recuerdo al Papa tratando este tipo de temáticas que tiene que ver con el micro, María Luisa. sí, por supuesto. Así es.
¿Es habitual, doctor, que se pague para fichar menores en el fútbol, doctor? Bueno, me da la impresión que esa pregunta tiene que ver con el escándalo que está viviendo el Club San Lorenzo con su presidente y Sí, la Cámara Oculta que se lo ve manipulando dinero, ¿no? Ahí para los que no están al tanto, eh, la situación que se planteó es que en la Cámara hay una persona, presuntamente la madre de un menor que se fue a probar a las a las divisiones no inferiores me de San quería. Lorenzo y bueno, entrega una cantidad de dólares en efectivo al presidente de San Lorenzo que lo guarda entre sus ropas. Entonces, más allá del tema puntual, que lo que estoy haciendo es relatar las imágenes que hablan bastante, digamos, ¿no? Bueno, después Sí, ocurrieron algunas declaraciones del presidente que dijeron que estaban haciendo una cama, una extorsión, que le venían pidiendo dinero hace tiempo, una cámara oculta de hace un año más o menos. sí, Eh, la señora dijo que era una donación, el presidente de San Lorenzo dijo lo mismo. Lo cierto que al menos la prensa está diciendo que ese dinero no ingresó en el balance de San Lorenzo como donación. Es más, no ingresó esa cifra. Así que bueno, estamos en plena etapa de investigación. Pidió licencia el presidente de San Lorenzo mientras se investiga esta situación. Pero está muy buena la pregunta del oyente, que es si este tipo de situaciones de que se pague eh, para, para probar o aceptar a los menores en las divisiones inferiores, y que se los fiche y que se los ingrese a los planteles de divisiones inferiores, eh, me consta y estoy absolutamente seguro que está muy generalizado. Ayer escuchaba a un periodista que llevó a su hijo a probarse, no me acuerdo qué equipo, si Boca, River, un equipo grande, y bueno, se produjo la prueba para ver si el club lo aceptaba, ficharlo y después eventualmente ingresarlo. Ficharlo quiere decir que, que se lo ingresa oficialmente como jugador del club en la divisional que corresponde a su edad. ujú, Eh, bueno, este periodista contaba que se produjo la observación de los staff técnicos, de los cuerpos técnicos, de las divisiones inferiores, de los chicos. Cuando terminó la práctica, contaba este periodista, que dijeron, bueno, los que tienen representante se pueden quedar y los que no tienen representante se tienen que ir. Así que esto es como bastante habitual, ¿no? Que siempre fue así. Al menos todas las personas que son dirigentes de fútbol de mi confianza, cuando hemos tocado el tema, me lo contaron como algo natural, ¿no? Sí, como que la coima es natural para que un chico llegue a primera, salvo que se trate de un súper elegido, que le ven todas las condiciones, que están seguros que va a llegar a primera, pero aún así, para poder llegar a una prueba y ser fichado y después ver cómo es el rendimiento en el transcurso del tiempo, eso está absolutamente generalizado, con lo cual es pertinente que mucho no hay, pero debería investigarse delitos, ¿no? Ahí hay delitos patrimoniales, podría ser una estafa, engañando al club y que los dirigentes se queden con la coima que paga el familiar o el representante del jugador menor en cuestión. y si se lo lleva, si no lo ingresa al club, bueno, está como para que eso se investigue. No recuerdo que haya habido muchas investigaciones, ¿no? Sí, Es sí, una práctica que lamentablemente se ha institucionalizado. Y esto, digamos, además de ser un delito, una falta de ética, una inmoralidad, y que puede tener repercusión sobre el patrimonio del club porque se le puede hacer un juicio al club, esto conspira
contra un deporte que somos indudablemente una potencia mundial, ¿no es cierto? Pero ¿por qué conspira? Conspira porque este tipo de manejos impide que una cantidad de chicos, muchos de ellos vienen de nuestro interior profundo, con un enorme sacrificio de la familia o de pequeños clubes de barrio que tienen la ilusión de probarse en un club grande y quedar en las divisiones inferiores, conspira contra nuestra cantera de la próxima generación de, de- de jugadores con condiciones, ¿no? Y esto termina repercutiendo negativamente en los clubes, ¿no? Porque los clubes de fútbol que tienen en términos generales una enorme cantidad de deudas, porque es muy caro mantener los planteles, el patrimonio que tienen son los jugadores. Entonces, si este tipo de prácticas impide el ingreso de nuevos jugadores, va a tener menos patrimonio, este, y eso va a repercutir, digamos, desde el punto de vista económico, además de deportivo, en cada uno de los clubes. Fíjense ahora que este, San Lorenzo, que es el presidente donde está ocurriendo este tema, tiene deudas este, multimillonarias y Extraordinario. está inhibido para vender jugadores y para utilizar algunos proyectos, digamos, de tipo comercial o empresarial que están vinculados con el estadio, con el club y con la sede, por ejecuciones de deudas que no se han podido pagar sueldos o contratos anteriores de diferentes jugadores que se fueron del club. Y hay muchos que están, digamos, en estas condiciones. Hay muy pocos clubes de fútbol, sobre todo los importantes, que estén este, saneados, ¿no? En general están sobreendeudados porque necesitan hacer compras de jugadores que son muy caros y que eso requiere una inversión muy grande por parte de los clubes. En definitiva, y como síntesis a esta pregunta de mucha actualidad, eh, es una de las tantas corrupciones generalizadas en el fútbol que se ha transformado más en un negocio muy corrupto y poco relacionado con lo deportivo, ¿no? Me da mucha pena de los hinchas de cada uno de los clubes que hacen esfuerzos de todo tipo y también le ponen mucha emoción, ¿no? Porque el futbolero argentino invierte mucho de su emoción por sus clubes predilectos, ¿no? Y la AFA no hace gran cosa y este, por ahora los trámites judiciales no han dado resultados satisfactorios ni masivos. Al final mucho no se investiga, tampoco se denuncia, así que si no se denuncia, el sistema penal, o sea, la policía y los clubes no pueden avanzar. Así es. Bueno, y otra de las preguntas, doctor, ¿hubo ilegalidades en los préstamos de los organismos de créditos, doctor? Y bueno, es muy interesante la pregunta porque estamos con un tema muy recurrente que es la deuda que tenemos con el FMI y otros organismos internacionales que nos viene pasando ya hace muchas décadas, ¿no? Y es un tema absolutamente central porque el futuro de las próximas generaciones de argentinos dependerá si vamos a estar en condiciones de pagar la deuda que todos conocemos, que son deudas enormes y nos seguimos sobreendeudando para pagar deudas anteriores, adquirimos nuevas deudas con los organismos internacionales cada vez más condicionados, porque una vez que no pagaste y entras en una espiral de que no podés cumplir con los compromisos, le volvés a pedir al fondo que como todos los economistas, todas las ideologías, incluyendo el presidente, dicen que lo peor que le puede pasar al país es pedirle plata a los organismos internacionales porque las condiciones que ponen para prestar son este, de mucho condicionamiento contra el país, ¿no? Lo estamos viendo ahora, los ajustes que está haciendo el gobierno para que los organismos internacionales le presten. Ahora, también es muy complicado eh,
investigar la contracción de deudas que muchas son fraudulentas o inexistentes, ¿no? Algunos breves recuerdos, porque no nos da el tiempo para mucho, pero el tema a mí me parece muy interesante. Le agradezco también al oyente esta inquietud de poder compartir con ustedes y con la audiencia este tipo de problemática. La deuda contraída en los 80, que fue la que una ingeniería que hizo el Felipe Cavallo en la época que él era un joven de 20 y pico de años, presidente del Banco Central, mientras acá se producía la masacre generalizada y el genocidio de la dictadura militar. Hizo lo que después hicieron muchos otros, que fue estatizar la deuda privada. Es decir, los privados no pagaban, asumió la deuda el Banco Central y después empezó a endeudarse, ¿no? Nuestro ingreso al Fondo Monetario, por ejemplo, fue después de la Revolución Libertadora, ¿no? Pero ahí, digamos, fue uno de los hitos donde se produjo algo muy cercano al delito, que es digamos, deuda que tenía la empresa privada, los estatiza, ¿no? Bueno, ahora está pasando algo parecido, porque desde la deuda que contrajo el presidente Macri cuando estábamos a punto de caer en el default, se fue renegociando. Bueno, este gobierno también cayó en lo que por lo menos normalmente decía que era lo peor que nos podía pasar. Y bueno, esto repercute en los sectores más humildes porque sabemos que produce devaluaciones, aumentan los alimentos, se congelan los salarios, se congelan las jubilaciones y si hace muy buenos negocios los que están en el aparato financiero, que serán no llega al 4 o 5 millones de personas, ¿no? Los otros 40 están así, que no pueden comer. Todo esto tiene que ver Así con es. la deuda, no es algo retórico. Todavía no se ha Así podido avanzar en la investigación, porque la verdad que al Estado y al Poder Judicial no le ha interesado la deuda contraída durante la dictadura militar, y el resto tampoco, ¿no? No quiero decir que todas las deudas contraídas fueron delitos, pero muchas de ellas son fraudulentas y se pagan igual, porque el acreedor, el organismo internacional, no le interesa si se cometió un delito en el país. Ellos lo que quieren es cobrar y si no, no te prestan más. Así que es un calvario. Como síntesis, las deudas que contraemos con los organismos internacionales y bueno, esperemos que haya que asuma un gobierno y que la sociedad acompañe para desendeudarnos. Hubo gobiernos que desendeudaron totalmente o casi totalmente y otros que lo usan para cometer delitos, es decir, para que los bancos y las empresas, las grandes empresas puedan fugar el dinero al exterior y no invertirlo acá para emprendimientos, digamos, productivos, ¿no? Como puede ser la construcción de hospitales, escuelas, rutas, en fin, todo lo que tenemos para hacer. No, esta nueva deuda va a pasar a la timba financiera, del dólar al peso al dólar, la tasa. Va a ser para eso que se van a enriquecer unos pocos inversionistas y todos los bancos, diría yo. Así es. Bueno, doctor, ha sido muy amable como siempre todas sus respuestas a estas preguntas que, bueno, elegimos, son muchas, pero las elegimos para poder tener respuestas de parte de usted, que está tan al tanto de todos los temas. Y bueno, como siempre, el pueblo quiere saber y quiere que le respondan. Así es que en este micro programa que hacemos juntos, Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, con todos los temas de actualidad aquí en la Argentina. Muchas gracias, doctor, y nos encontramos el próximo jueves, si Dios lo permite. Lindo fin de semana, le mandamos un abrazo grande. Igualmente, fue un placer como todos los jueves. Gracias, hasta siempre. Así teníamos al doctor Norberto Tavos Nazca en este micro programa que hacemos junto a él, Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, aquí en FM Carrodilla 92.9 cada jueves, para usted.